Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado. El podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera. Toma asiento, nos has encontrado. Take one. Take one. More than one take, will I? Shoot. Se llamaba John Ford y hacía westerns. Y también comedias. Y por supuesto dramas. Y películas bélicas. Vale. Pues eso. Que se llamaba John Ford y hacía películas. Hacía películas. Y cuando se cumplen 50 años de su muerte, en octubre, Iniciativa Spot homenajea al director. Cut. ¿Qué tal? Muy buenas. Eso que acabáis de escuchar es un audio del maestro John Ford y es para comunicaros a todos, señoras y señores, que Universo Enmascarado va a estar en la iniciativa dirigido por John Ford que próximamente lanzará la plataforma iVoox. Desde aquí agradezco a los responsables del proyecto el haber tenido a bien contar con la Garnier para una empresa tan encomiable y tan maravillosa. Así que espero veros a todos en el desierto de los vientos. No desconectéis el dial. Muy bien, después del anuncio vamos con lo que nos ocupa en el día de hoy, que no es otra cosa que una joya dirigida por Robert Bresson, que constituye una de las crónicas más certeras y auténticas sobre una fuga en el cine. Una película que tiene un tono amargo permanente, pero que, gracias a los invitados que me acompañan en este programa, la amargura se tornará deleite, como siempre que viene en la ópera, porque brillan con luz propia. Un condenado a muerte se ha escapado. Alberto Plaza, sheriff de Río Bravo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy magnífico porque estoy aquí con vosotros. Y la verdad es que la película me ha encantado. De hecho, dije, bueno, igual se hace demasiado larga, demasiado aburrida y tal, pero para nada. Estuve cada segundo ahí metido en la celda, rodeado de un nerviosismo subliminal, que ya lo hemos comentado antes, y a punto de subirme por las paredes. Yo no sé qué pasa con esta película, pero es que está muy bien hecha. Es muy sencilla, pero es que está muy bien hecha. Joan Cuadrado, el mago de Terrassa. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Yo muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros también. Muy contento. Y hablando de una película que es una obra maestra como la copa de un pino. O sea que estoy de acuerdo con Alberto y contigo por traerla aquí. Te lo agradezco porque es una película que da para comentarla con calma y la verdad es que a mí también me ha gustado mucho recuperarla. La vi hace un tiempo y la verdad es que la segunda vez que la he visto, igual o mejor que la primera. O sea que sí. Una joya. Yo creo que antes deberíamos hablar, aunque sea por encima del cine de Bresson, antes que tú, eso, lo que comentabas, de ese cine tan complejo, con tantas lecturas, con tantas aristas, e incluso con elementos de azar, ¿no? Como ocurre en esta película, que ahora comentaremos en el programa. Hay escenas en las cuales tú, pues bueno, interpretas que si no hubiese pasado esto, no estaríamos en este punto de la historia, y eso también es parte del encanto de la filmografía de este hombre que era un genio, ¿no? No sé qué pensáis vosotros. Pues sí, la verdad es que lo comentábamos antes de empezar el programa, Bresson, que justamente esta semana también he estado viendo algunas películas suyas para refrescar y para prepararme para hablarlo con vosotros. Lo cierto es que es un cineasta muy especial, muy influyente también, ha influenciado a muchos cineastas, Scorsese, Rader, por supuesto, y a tantos otros. Y la verdad es que su cine, si os fijáis en todas las películas que va haciendo, que hizo, vamos, no es de estos directores que adaptan un estilo según la historia que cuenten, sino que él siempre adapta la historia a su estilo. O sea, él no cambia el estilo. El estilo siempre es bersoniano, siempre es el suyo, siempre es un estilo que es identificable, que se repite en cada película. Y ese estilo formal
al que adapta todas las historias o películas que hizo, es lo que le define y le caracteriza, ¿no? Y en este sentido, pues es un cine que tiene muchos elementos que podemos comentar luego más adelante con más detenimiento, ¿no? Pero sin duda es un cineasta grandioso, uno de los grandes de la historia del cine, esencial, y para mí realmente es un verdadero artista. O sea, aparte de cineasta, evidentemente casi todos los directores grandes son artistas, pero quiero decir que es un verdadero artista en el sentido de coger al espectador de la mano desde el principio y llevarle a hacerse una serie de preguntas. Y lo puse en Twitter el otro día a raíz de una película de Diario de un cura rural. Es agarrar al espectador y llevarle prácticamente hasta tocar las respuestas. Pero, por supuesto, no llegas a ninguna respuesta obvia, clara y evidente, sino que llegas a multitud de interpretaciones y de posibles respuestas. Pero te acerca tanto, te acerca muchísimo a una posible respuesta que tú sientes que estás prácticamente tocando una posible respuesta casi trascendental, como dice Schrader, que cuando habla de su cine, ¿no? Y para mí esa es la labor del artista, o sea, plantear preguntas, plantear diferentes opciones, pero sobre todo hacer que el espectador haga ese viaje exactamente como quiere el cineasta que se haga, ¿no? Eso me parece fascinante cómo lo consigue en todas sus películas, ¿eh? Bueno, perdona que me estoy enrollando ya y que diga algo también Alberto. Alberto, por favor. Pues yo me voy a centrar más en lo que yo sentí en la película, porque hay cosas que me gustaron tanto y eran cosas tan sencillas. O sea, por ejemplo, al tipo cuando está en la escena del coche, tú estás como, tírate, o sea, venga, sal corriendo. Claro, sabes que es una locura, ¿no? Pero tú estás ahí intentando que haga lo que tú crees que es lógico. Y claro, lo hace, le cogen tal, pero cuando ya empieza la historia, hay una cosa que me gusta mucho. Y es, aparte de que es muy sencilla la película y esos son puntos a favor, es que, por ejemplo, tú te estresas con cosas que realmente no te deberían estresar. Porque, por ejemplo, yo, el verle toda la película con, por ejemplo, la misma camisa roída, con un chorretón de sangre, cuando le han pegado en el coche, que le han dado un culatazo, a mí todo eso me estresaba. Era como, imagínate, o sea, yo me imaginaba a mí ahí todo el día con la misma camisa, todo el día igual, siempre, y luego ya el tío empieza con su idea de me voy a fugar, voy a conseguir una cuchara tal, pero yo no sé si es porque yo desarrollé una especie de ansiedad o algo, pero el hecho ese de tener la misma camisa todos los días, el mismo manchurrón de sangre y que no podía hacer otra cosa, o sea, todo el día lo mismo, no le daban ni siquiera un mono de presidiario para que por lo menos, pues, yo qué sé, pues para que no esté con la misma ropa que trajo el primer día, o sea, también es una manera de ver lo deshumanizado que es, ¿no? Ese ambiente, o sea, al final, claro, el tipo naturaliza cosas que son indignas, ¿no? Pero me pareció por detalles muy tontos, o sea, por ver siempre la misma camisa, por verle al tío con una cara como de aceptación total de lo que hay, ¿no? O sea, porque el personaje es totalmente estoico. O sea, es que no, es imperturbable. O sea, él quiere huir, lo sabemos, pero me parece increíble el personaje que creó Bresson. O sea, luego ya sabemos que es un teniente del ejército francés. Yo al principio ni me planteaba esa opción, pero es imperturbable. O sea, me encanta el personaje porque no sé nada de él prácticamente, pero me basta el solo saber cuál es su mindset, ¿no? Como dirían los americanos, su sistema mental, que es, pues voy a huir, pues tengo fe en esa huida y voy pico para, pico para, pico para, pico para, pico para. Y a partir de ahí, lo que dice Joan, ¿no? Esa epifanía que vives, o sea, yo entendí desde el primer momento que, sin saber mucho de Bresson, de lo que sabe Joan, que sabe mucho más que yo, pero entendí que cuando acabé de ver la película entendí lo que estaba pasando y es que la historia realmente no es sobre una fuga, sino que es algo más allá. Y yo creo que eso es lo que, como ya ha dicho Joan, hacen los artistas, ¿no? Plantean una trampa, que es el argumento, pero lo que hay más allá es el arte. Y yo entendí muchas cosas, y muchas cosas no les di una respuesta, y es lo bueno. Es lo bueno de
cómo ha trabajado la película Bresson, pero es verdad que, por ejemplo, la providencia es muy importante. Es muy importante. Y yo creo que cuando llega el... No voy a desvelar el final, porque igual no nos deja Martín, pero hacia el final de la película, cuando aparece determinado Estamos elemento... llegando al final, que en el fondo es la desembocadura. Claro, pero cuando llega determinado elemento, yo me planteo el por qué, ¿no? O sea, no digo que esté mal, pero yo me hago preguntas de por qué justo llegó en ese momento, o sea, qué tenía la vida preparado para este tipo. Entonces, muchas preguntas y me encanta que sea un tipo de cine así tan complejo en el buen sentido, claro. Yo es que creo que ese nerviosismo lo notamos desde la primera escena del coche cuando está con las esposas. Todos queremos que escape, pero sabemos que es una locura, como así se relata. Hablabais antes de la sencillez, pero yo creo que debemos también romper una lanza en favor de la elegancia perpetua que mostró Bresson en todas sus películas, no solamente en esta, sino en Diario de un cura rural, que la volví a ver hoy, que es una película quizá incluso más compleja que esta, llena de incógnitas, de aristas, una exploración minuciosa sobre las obsesiones y dilemas morales, máxime cuando tienes que hacer frente a una enfermedad como este señor, todo lo que le bulle al protagonista por dentro lo relata Bresson, y muchas veces no te da una respuesta, pero porque no la necesitas, porque deja que el espectador se componga su propio, digamos, mapa mental o arme el rompecabezas a su libre albedrío, por así decirlo. Y eso es lo que hace un artista. Yo quisiera destacar que esta película, al margen de las lecturas, que son bastantes las que tiene, creo que estamos ante una de las crónicas más precisas y mejor narradas de una fuga en el cine. Yo no recuerdo pocas fugas tan antológicas como esta, y quizá me viene a la mente La evasión de Jacques Becker, gran cineasta Jacques Becker, también Gran película. discípulo de Max Ophuls también, cuando dirigió Los amantes de Montparnasse, por ejemplo, que le iba a dirigir Ophuls, pero murió y cogió el testigo Jacques Becker en París, Bajos Fondos, todo esto. Y creo que en esta película la sordidez y toda esa oscuridad que está presente en la trama se vuelve elegante, lo descarnado es elegante y está perfectamente hilvanado en el sentido de que vemos, nos coge de la mano el personaje de Leterrier, François Leterrier, creo que se llama así el protagonista, que lo hace estupendamente, está maravilloso. Nos coge de la mano y dice, os voy a enseñar cómo pergeñar una fuga. Y la escena por ejemplo, cuando las esposas ya mete la llave por aquí y quítatelas, o la escena de la cuchara, cuando empieza a rasgar la puerta con la cuchara, que yo digo, joder, este hombre no va a salir de aquí nunca. Y dice, iba despacio, pero avanzaba. Y luego hace referencia a una paja de una escoba que tiene en el suelo y tenía que barrer el suelo con la paja de una escoba para no dejar rastro, para que los guardias al pasar no viesen que yo estaba intentando. Entonces todo eso incrementa lo que es la tensión del propio metraje. Y con poco, porque Bresson en el fondo nos dice poco, nos muestra, más que nos dice, nos muestra, pero es algo que está latente ahí, porque yo no puedo, no sé si os pasa a vosotros, pero yo no puedo imaginarme imaginarme a mí mismo en esa celda, y yo no sabría qué hacer, porque también hay que tener una sangre fría y una mente muy, digamos, calmada para planear algo así, para estudiar todos los recovecos de una prisión y lograr o trazar un plan para fugarte. Quiero decir, al margen de los elementos así del azar y de la providencia, pero creo, y ahora ya os vuelvo a dar la palabra, que es una de las fugas más célebres del cine, uno de los trabajos más relevantes, no solo de Bresson, sino en la historia del séptimo arte. Y yo creo que es una película que cada vez que se ve la disfrutas más. No pierde la fuerza en ningún momento. Y eso ocurre muy pocas veces, ¿eh? Y es realmente admirable. Eso es lo que hace un artista, como era Bresson. Pues sí, totalmente de acuerdo.
bueno, para añadir un poco algo a lo que has comentado, de esa sencillez de la que hablabas en la puesta en escena, que, bueno, sencillez, ojo, bueno, hay que hacerlo, sobre todo tenerlo pensado. Y él tenía un estilo muy depurado, como decía antes, ¿no? Que en todas sus películas es muy parecido y no es nada fácil, porque lo que hace es ser muy minucioso, que es una película, como tú decías antes, Martín, de detalles, de mostrar el paso a paso, con mucha paciencia, día tras día, con una determinación brutal para conseguir la libertad, ¿no? Que es lo que mueve al personaje en todo momento, de forma inquebrantable, ¿no? Es una cosa que dices, bueno, ¿cómo es posible, ¿no? Que este hombre no se rompa nunca, o sea, es que siempre tiene clarísimo hacia dónde ir y poco a poco, minucioso, y eso se acompaña con una puesta en escena pues detallista, minuciosa, de repeticiones. Si os fijáis, siempre son pequeñas secuencias, siempre con fundidos a negro o encadenados, y es repetitivo también eso en la puesta en escena. Es tan repetitivo que al final crea como una hipnosis casi en el espectador. Es como que tú estás ya dentro de la celda, los planos cortos, ¿no? Aplastando al personaje contra la pared, no hay nada detrás, claro, estás en una celda encerrado, o sea, y aún así se hace la película hipnótica, como decía, y no puedes dejar de mirarla, o sea, es absolutamente atrapante en este sentido. Y con esa minuciosidad, esa atención a los detalles, repetidamente, de forma repetida, todo se va repitiendo, pero si os fijáis en otras películas de Bresson, es que es el mismo estilo. O sea, el diario de un cura rural que decías también se compone de escenas y secuencias pequeñas, con sus fundidos a negro, sus pequeñas repeticiones cotidianas, el párroco que está escribiendo su diario, la voz en off. Aquí también es muy importante la voz en off del personaje. De alguna forma, al estar encerrado en esa celda, la voz en off es como una forma de entrar en su mente, que es lo único que podemos... vamos, claro, como no puede hablar solo, claro, como no tiene otros personajes con los que interactuar, pues entramos en su mente, ¿no? Y ahí está una voz en off más que justificada cinematográficamente. O sea, que pero es que en Diario de un cura rural también hay esa voz en off, hay también esa repetición de elementos, de secuencias, de mini escenas que se van repitiendo sin una trama que digas va a llegar a un clímax. Sí, en este caso sí, porque hay una fuga que está en marcha, ¿no? Y ahí sí que se nos va a llevar hasta cada vez más tensión, pero es una tensión que no se crea de los propios hechos y de los propios comportamientos, de las propias acciones que va haciendo el protagonista poco a poco. O sea, que se construye gota a gota, ¿no? De alguna forma. Y eso es fascinante cómo lo consigue. Porque no hay una aceleración del ritmo o no hay una trampa que utilice Bresson para enganchar al espectador. Es como que todo va cayendo por su propio peso, escena tras escena, secuencia tras secuencia, hasta su conclusión final. Y es increíble. O sea, la repetición de elementos como un elemento básico de Bresson y luego esa minuciosidad. Y a mí me impactó mucho esa determinación del personaje. O sea, que es asombrosa, ¿no? Que es imperturbable. Estoico. No se rompe, es estoico, sí. Pero además es que lo que dices es una cosa que, por ejemplo, también hacía Hitchcock, ¿no? Por ejemplo, claro, todo esto que decimos de Bresson en esta película, al final es tiempo de lectura muy corto y muy repetido. Entonces, al ser como mini gotitas, aunque sean muchas, eso estresa mucho realmente al espectador. O sea, Sí. anda que no hay películas de directores hoy día que ves un paisaje y supuestamente algo está pasando, pero no es trascendental y pasan 6 segundos y estás como, tío, cambia el plano ya, por favor, o sea, ya lo has agotado, o sea, sí que la montaña esta te parece maravillosa, pero llevas Exacto. 6 segundos con el mismo plano, pero claro, si te lo ponen 2 segundos o menos, te genera tensión, aunque sea un paisaje que no te tiene que generar tensión, pues aquí es igual. O sea, aquí todo está como al mínimo y tú estás como, pero ¿qué va a pasar? Pero lo ha conseguido, pero ¿lo va a sacar esto con la cuchara o no lo saca? O sea, pero va a partir, o sea, yo de verdad, yo casi imploto cerebralmente. O sea, yo no podía más, yo de verdad que no podía más. O sea, de hecho, ya hablaremos del final, no sé si podemos entrar con spoilers o no, no lo sé, pero ya veremos qué reglas nos pone. pero a mí el final, de hecho,
se ha convertido en uno de mis finales favoritos. O sea, ha escalado puestos en el top 10, top 15, muy personal y muy cambiante, claro, porque nunca puedo elegir un top 10 fijo. Pero sí es verdad que la de esta que dice, ¿cómo era? Diario de un cura rural. Diario de un cura rural. Pues, la tengo pendiente porque yo no le tengo muy explorado a Bresson. La verdad es que ya tanto el cineasta y tantas películas no tengo tiempo, o sea, no me da la vida. Pero tengo ánimo, o sea, tengo ánimo de redención y de poder seguir viéndole. Pero sí, pero me ha picado mucho la abeja y quiero seguir. Pero sobre todo también en esta película, cuando la veo, pienso, lo pasaron mal. O sea, quiero decir, fueron 4 años de ocupación alemana en Francia. O sea, esto es una historia muy dura, pero bueno, es una historia muy dura que todos sabemos cómo termina. Pero fueron 4 años que esto era lo habitual y otras cosas peores, otras historias, ¿no? Que no acabaron como a nos hubiese gustado, pero es verdad que, por ejemplo, el cine de antes histórico, porque esto en cierto modo, a ver, no es cine histórico como tal, pero bueno, al final narra un momento histórico de la historia de Francia, importantísimo. Pero antes, yo creo que en estas películas de los años 60, 70, estaba tan cerca en el tiempo lo que había pasado que se retrataba con una dureza muy especial. Y eso es muy fiel a los hechos. Pero, por ejemplo, hoy día, de verdad que no tengo ánimo de desprestigiar el cine actual, pero hoy día es que esto se rodaría de otra manera. El tema de cómo retratar la dureza de aquella época sería mucho más, habría mucho más clichés, sería mucho más abundante el tema de los clichés. Tienes que es una película limpia de clichés. No he visto ni un solo cliché de los que hemos visto en 800.000 películas. O sea, de verdad, hay películas que me gustan mucho y me parecen obras maestras, pero incluso a las obras maestras les encuentro algo que no me gusta. Pues esta escena era un poco innecesaria, pues este personaje, pues esto, lo otro y tal. Pero esta película, por ejemplo, reconozco que no le encuentro un fallo. No le encuentro un fallo, o sea, no soy capaz. No es por hacer un peloteísmo, pero de verdad no le encuentro un fallo. Pero creo que se debería de aprender un poco de este tipo de cine, de años 60, 70 y tal, cómo retratar realmente una realidad dura. Porque yo creo que al final ese tipo de cosas está más en, por ejemplo, esa rutina que te imponen, en cómo te hipnotiza, en cómo te insensibiliza, o lo que te he dicho, o que te pone en una situación indigna, ¿no? Estar siempre con la misma ropa, o sea, ese tipo de cosas, para mi gusto, llegan mucho más al alma que lo que se hace hoy día en este tipo de cine. Pues es que, ¿cómo vamos a retratar la dureza? Pues que le den una paliza, que un inserto de la cara sangrando, que le falta un diente, el ojo morado, no sé qué. O sea, es totalmente distinto a eso, no tiene nada que ver. Y es lo que dice Martín, es la elegancia del sufrimiento. Una época y de un momento muy duro. A ver, es que estamos en el año 1956. Bresson filma esto en el año 1956, es la posguerra. Es decir, está muy cerca la contienda y todos esos vestigios se notan. Es decir, él se limita, que no es poco, a narrar la dureza de las prisiones. Yo no sé si por propia experiencia, no he investigado al respecto, pero bueno, hay una playa de cineastas que estuvieron marcados por la guerra, bien fuera la primera, la segunda o las dos, y que eso lo transmiten a su cine. Yo creo que esta película ilustra a la perfección no solamente las atrocidades que pueden llegar a cometerse en una cárcel, sino la mentalidad que tienen ciertos reclusos, pese a lo que están pasando, el hacer gala de esa imperturbabilidad y de esa fuerza mental para decir, tengo un objetivo, me están machacando, pero en el fondo es decir, no me vais a hundir, no os voy a ganar. Y vamos a acabar llegando al final, ya lo verás. Y sí que es cierto que también es uno de mis favoritos, es uno de mis favoritos, pero lo pasas mal. O sea, se pasa mal porque Sí.
Aquí entra en juego un poco lo que decía Joan antes de los elementos, del azar, la providencia. Si no hubiese pasado esto, por ejemplo, si no hubiese llegado el compañero, ¿dónde estaríamos? Igual no estábamos encaramados en ese tejado, Claro. igual estábamos en el suelo, estábamos muertos. Quiero decir, ya hablo en plural porque como ya parece que va a sacar la mano Letelier y te va a meter en la pantalla, ya es como si yo estuviese ahí. No es la Sí, sí. graceta del cine. Pero, pero a mí me gusta que haya elementos de azar, es decir, porque me da la sensación de que hay cosas que al no estar planeadas o aparentemente al no estar planeadas escapan al control incluso del propio director y es maravilloso porque enriquece mucho el conjunto. Yo considero que está narrado y filmado con mucha lucidez, también con mucha elegancia e incluso con mucho respeto pese al margen, a la dureza de las imágenes y la fuerza visual. Y luego, claro, la música de Mozart, que eso es un elemento crucial en la trama, en la película, y creo que juega muy a favor de lo que es el conjunto, porque yo tengo la firme convicción de que las películas sin bandas sonoras, pues, pues no funcionan o funcionan muy pocas veces. Es que la música es algo esencial en el cine. Y aquí, en contraste con todo lo que hemos hablado, la repetición de elementos a la que aludía Joan, la música es, bueno, subyugante, es decir, no puedes dejar de escucharla, porque claro, es que era un virtuoso Mozart. Eso y la fotografía con ese blanco y negro funerario, por cierto, Total. funerario que propio del Fuego Fatuo, que yo no sé si lo sabíais, pero Louis Malle fue codirector de esta película. El gran Louis Pues Malle no, no lo sabía. No lo fue sabía. codirector de Ah, esta pues película. no lo sabía esto. Ah, Fue sí. codirector fue codirector de esa película y el blanco y negro funerario igual lo tomó de un condenado a muerte escapado para Sí. filmar el Fuego Fatuo y dejar sobre nosotros Pues esa mancha indeleble que sin duda alguna ha dejado Bresson también con esta cinta porque es algo que no te deja indiferente, es algo que no se puede olvidar por, por mucho tiempo que pase sin verla. Siempre vuelves, siempre tienes algún retazo, algún recuerdo de la escena de la cuchara, la escena de la carta. La escena de la carta, cuando está escribiendo, que dice algo así que a mí me parece desgarrador. Le está escribiendo una carta a mi familia para darles la esperanza que yo no tenía, algo así. Los alemanes habían tomado la radio y dices, hostia, Dios mío, este hombre, qué angustia. Pero él no la muestra en ningún momento. Yo, hombre, supongo que la procesión irá por dentro y lo que le bullirá, pero no lo muestra, no lo exterioriza y eso también es propio de un gran actor. De un gran actor. Sí. Pues Sí, sí, sí. sí. Y además hay como esa contención en el actor, en las emociones y esa repetición de elementos que decíamos. Es como que también eso te va creando esa tensión que decía Alberto, constante, pero también es como que te va creando esa emoción contenida. O sea, te va haciendo que tú vayas como ah, cada vez estando más encogido viendo la película, porque todo es muy contenido, todo es muy para adentro, ¿no? Y tú como espectador también lo vas como sufriendo con él y de alguna forma estás deseando que llegue una catarsis o algo, porque es que esto tiene que explotar por algún lado, ¿no? Y Bresson te lo va como, te va atando en corto de no, esto poco a poco, y por dentro, por dentro, por dentro. Y eso genera mucha tensión. Y yo creo que también el tema de lo que comentabais de la época, ¿no? Yo creo que sí que hay algo ahí flotando en el aire de la cárcel, ¿no? Que en la época de la resistencia, ¿no? Y francesa durante la ocupación y hay como ese aire de que se deseaba esa libertad. O sea, no es una cárcel, probablemente había presos de todo tipo, no lo sé, pero no parece una cosa una cárcel habitual o una cárcel típica. O sea, o al menos parece como que, al menos el protagonista está ahí por una cuestión, ¿no? de ser de la resistencia, entiendo. Entonces, de alguna forma, hay esa esperanza de libertad y esa determinación, pero que yo creo que debía flotar en el aire en esas cárceles en esa época. Eso es lo que quiero decir. Que tenía que haber una pulsión de estar luchando contra la injusticia, ¿no? Y eso tiene mucha fuerza en la película.
Y sí, y luego, claro, está todo el tema que comentabais del azar también, que es también muy típico de Bresson, ¿no? ¿De dónde viene ese azar? Pues bueno, aquí hay muchas interpretaciones, claro. Puede ser simplemente azar o puede ser que venga de algo que está por encima de, llámalo providencia, llámalo Dios, llámalo lo que sea. Ahí hay interpretaciones varias. Pero claro, lo que decías tú, Martín, hay muchos elementos que van apareciendo. Entonces, ¿de dónde viene? O sea, hay un momento que un compañero le dice, tu compañero, gracias a él, has descubierto esto. No quiero decir detalles de trama, ¿no? Sí, pero él se queda como, pues es verdad, ¿no? Y luego también, pues, el compañero que llega al final, que también es providencial, porque sin él a lo mejor la fuga no hubiera ocurrido. Y tantos elementos que van apareciendo casi de milagro. O sea, que ¿no? El tío que le dice, te necesitarás ganchos, ¿no? Claro, si ese tío no le dice eso, o sea, es que todos son elementos de que vas viendo que sí, la determinación está clara, él toma la decisión, hay que salir de aquí, pero hay una fe en conseguirlo y fe en él mismo, en sus posibilidades y fe en la providencia o el azar o la suerte que le acompaña, jugándose la vida y jugándose el tipo y jugándoselo todo, que es muy habitual en el cine de fugas carcelarias, porque evidentemente en las fugas hay un elemento siempre de suerte, de azar, o sea que Bresson aprovecha ese elemento que está presente en ese tipo de tramas para explotarlo al máximo, yo creo, y de una forma brillante. Entonces también pues la música que comentabas, que también se va repitiendo, es otro elemento de repetición. Cuando va tirando ahí a la fosa esa, ¿no? Todos los escombros y tal, que casi puedes oler eso, que casi huele mal, ¿no? Porque ya casi te traspasa la pantalla de lo mal que debía oler eso. Y es como que cada pequeño momento que se va repitiendo, cada vez que suena la música, es como un momento más decisivo que le va acercando a su objetivo final, ¿no? A la libertad. Y quería decir una cosa más de la camisa, que Alberto va comentando lo de la camisa manchada de sangre, que Es también que es como... me agobió mucho, tío. Sí, Es que me sí. agobió mucho. Es que agobia mucho, pero ¿te fijaste que hay un momento que le entregan un paquete o recibe un paquete y hay como ropas? Y lo primero que hace... Lo del cordel, hice un saco con el... No, que recibe como una... Es que, mira que la vi hace 2 días, pero a veces hay escenas concretas que me bailan, pero veo tantas películas que la mente se me explota. Pero, Sí, yo estoy igual. no, pero creo que recibe un paquete, le llevan una caja, la abre y va cortando la ropa, la va arrancando a Sí. tiras para hacerse una cuerda, para hacer más Sí. cuerdas. O sea, enrollándolas en el alambre que ha sacado de la cama. Sí. Vale, pues en una de esas tomas rápidas, lo que se ve claramente es que entre las ropas que le dan hay una camisa. O sea, yo me fijé, de hecho, es algo que he leído también por ahí, le dan una camisa. O sea, el tío está tan obsesionado con la libertad que cuando ve esa ropa nueva no piensa, hostia, me voy a quitar esta camisa que llevo manchada de sangre tantos Cojonudo, días. tengo para hacerme lo de Tengo, el alambre. claro, no dice me voy a poner la camisa nueva y la vieja voy a usarla para la cuerda. No, él se queda con la camisa vieja y con la nueva hace la cuerda. Ese es un Porque es un detalle, estoico. porque es Porque un es un estoico. estoico. Claro, porque él Exacto. dice, mi sufrimiento es mío, o sea, esto es mío. Ahí Y esto, está. lo otro nuevo, es una herramienta. Efectivamente. Pero esto es alucinante esto. Es un detalle de Bresson de genio, de Sí. genio. No, ahí Sí, hay alma, en esa escena hay alma. O sea, es increíble. Y de totalmente. hecho, esto confirma que lo sencillo es más elevado que lo complejo. O Sí, sea, ahí ha tratado una filosofía muy especial, Bresson. Y yo creo primero que esta película la tendrían que poner en los institutos, porque yo creo que aquí hay una lección muy potente que yo quiero verbalizar, aunque no se debería, pero bueno, yo la quiero verbalizar, porque hay una escena que es mi favorita de la película. Mi escena favorita de la película no es... Esa escena me encanta, me parece súper potente, pero mi escena favorita es cuando el tipo está agarrado como a los barrotes que da como a un patio, que estaban los señores estos, los tres que van andando y van hablando con él, paran, Ujú. vuelven, siguen hablando.
Pues hay un momento que solo hay uno, solo queda uno. No sé, no recuerdo si a los otros dos los fusilan o si es que no están por X cuestión, pero nuestro protagonista le pregunta al señor, ¿y qué es de usted? ¿Tiene amigos, tiene familiares fuera, no sé qué? Y, y el señor le dice, no, no, yo no tengo amigos, no tengo familiares, no sé si era porque habían muerto, o por si es un solitario, no lo sé. Y el protagonista, aún así, le dice, da igual, aún así tiene que luchar por todos. Es increíble. O sea, realmente lo que está diciendo Joan y esta escena, el mensaje que yo veo de los visibles, porque luego hay mensajes invisibles y que no tienen respuesta en esta película, como ya hemos dicho, pero uno de los que sí podemos decir esto, es esta frase, es esta lección concreta, es que todos al final nos necesitamos para alcanzar ese fin y aunque no tengas nada, tienes una obligación para con el resto, aunque tú no puedas conseguir incluso ese fin de la libertad, pero tienes que ayudar a otros a conseguirlo, tienes que poner tu granito de arena, aunque tú no puedas llegar a ese punto, pero otros sí, pero tienes que ayudarle, aunque ya no tengas nadie en el mundo, es tu obligación ayudar. O sea, Cierto. esa es una de las lecciones que yo saqué. Voy a haber interpretaciones para todos los gustos, pero me parece una película que es un tesoro, realmente, por sus significados. Y creo que esta es una de esas películas que se debería poner en los institutos, como por ejemplo El hombre que mató a Liberty Balance se debería poner por sus valores lincolnianos, sus valores democráticos, por la defensa del periodismo, del educar al pueblo para que sean individuos conscientes, pues esta por este tipo de cosas debería ser una película de la que los adolescentes extrajesen algo y que la gente viese algún tipo de cine con contenido y que ellos mismos puedan ejercitar, pues eso, la neurona o la noirona de Noir, pero, pero yo creo que este cine tenemos que rescatarlo de alguna manera y tenemos que volver a verlo y disfrutarlo. Desde luego, estoy totalmente de acuerdo, sí, sí. Es un cine que de esta manera como lo hacía Bresson, no, es muy difícil de ver hoy en día, la Está verdad. bien lo de La Noirona porque es una película muy, muy negra, es muy sórdida, hay mucha, Sí, mucha sí. oscuridad, bueno, permanente, oscuridad. Eh, yo, eso que has dicho es muy acertado, lo de que la sencillez suele triunfar siempre al margen de cualquier sofisticación. Yo creo que para que lo sofisticado triunfe tienes que ser muy bueno. Bresson lo era, pero optaba por un estilo completamente opuesto, basado en esa sencillez, en esa sobriedad, en los decorados extremadamente simples, una prisión que en el fondo no deja de ser pues un habitáculo normal y corriente, pero en el que pasan muchas cosas. Yo quisiera destacar la importancia de los sonidos en esta película. Si os Ujú. dais También, cuenta, es una película, una prisión silenciosa, pero los sonidos, la locomotora de un tren, las campanas de la iglesia, el ruido de los fusiles cuando ajustician a los condenados, cuando los matan, cuando van al paredón, todo eso te lo va dando por gotas y de una forma muy, muy precisa que también no solamente hace que el ritmo no decaiga, porque el ritmo de esta película no necesita ser acelerado, el ritmo es perfecto, es un tempo, está perfecto, pero todos esos elementos, en contraste con el silencio de la prisión, son realmente escalofriantes, ¿no? Porque yo estoy encerrado en esta cárcel, estoy eh, maquinando cómo fugarme y de repente escucho un disparo, boom, es como que te saca, o a cualquier persona normal, a cualquier mortal, nos sacaría de cualquier tipo de pensamiento, pero a este señor no. Este señor, cuando fusilan a sus compañeros, él contempla cómo los matan, pero no hay ni un atisbo de sorpresa en su rostro, no se queda boquiabierto, no se sorprende, no se asombra. Yo creo que en parte es porque él es un teniente francés, del ejército francés, habrá visto pues, auténticas barbaridades en la guerra y bueno, estará acostumbrado. Pero yo, el tema de que no pierda los nervios nunca, jamás, ni un segundo,
ni una fracción de segundo, incluso al escuchar esos disparos o la locomotora de fuera, que cualquier sonido que pueda alertar de que él está haciendo lo que está haciendo, me parece un trabajo de contención y de bueno, una preparación para este papel complicadísimo, porque es muy complicado. Sobre todo, no sé, yo veo en este señor, en los ojos, no sé si os pasa, pero un amor por la profesión, es decir, un actor de los pies a la cabeza, un actor, un señor actor que le das una cámara y te hace maravillas, pues eso es lo que a mí me ocurre con Leterrier, con François Leterrier. Y, y creo que es increíble lo de los sonidos y todo lo que nos dejó Bresson, que no es poco ni es baladí, y también estoy muy de acuerdo con que yo la pondría en los institutos, en las escuelas, pondría muchas, pondría el cebo, por ejemplo, de Sí, Ladislau, la Mm, pondría, sí. sí, pondría Liberty Balance, pondría, no sé, Ladrón de bicicleta, Roma, Ciudad Abierta, La Estrada, pondría también, yo muchas. la vi en el Instituto de la Estrada, sí. Pero sí, yo creo que sí, sí, sí. Yo creo que hacemos muy bien, porque esto al margen de una charla amistosa también es una carta de amor al cine, porque somos tres locos Desde luego. que, bueno, respiramos cine, ¿no? Y yo, un mundo sin cine, pues para mí sería parecido a una prisión, la verdad. La Exacto. prisión Bueno, que no es sí, otra que la sociedad en la que vivimos, Sí, sí, tan sí. convulsa y tan frívola. Desde luego, sí, sí, sería horrible. Bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Y sí, sí, quizá habría que enseñar esa película, ¿no? No sé, o que la gente llegue a ellas, porque a veces cuando enseñas las películas como para que la gente la vea, si se les obliga, a veces también es contraproducente y pasan esas cosas raras, ¿no? De que, como lo he visto en el colegio, me lo han puesto, me lo han impuesto, ¿no? Y hay esas cosas que a veces pasan, ¿no? En los colegios, pero bueno, formaría parte de una educación que creo que estaría muy bien, porque son películas que son puro arte que te enseñan cosas de la vida y de las que se aprende muchísimo, ¿no? Entonces, para mí también es una película de esas... No, y que esto es un momento histórico determinado, esto es la Claro, ocupación alemana en Francia. claro, Es decir, es un periodo de la historia muy, muy señalado y te están mostrando algo que, si bien no es agradable de ver, creo que es necesario que se vea. Yo claro, creo sí, que la sí. palabra es necesario, como una de las muchas palabras es necesario, ¿no? Eh, Esa pero a día de hoy, crudeza, pues yo estoy de acuerdo con Alberto, creo que se rodaría de una manera completamente diferente, con muchos clichés y con un tratamiento completamente opuesto en lo concerniente a la dureza, al salvajismo, a la sordidez, a la violencia propia de las prisiones, ¿no? Pero bueno, es una opinión sí, sí, personal. sí. No, es verdad, es verdad. Yo creo que no se rodaría una película como esta. De hecho, ¿cuántas películas hay como esta hecha de esta manera? Es que muy pocas. O sea, sí que lo que comentabas tú al principio de la evasión de Becker, que tiene ecos, ¿no? Bresonianos un poco, aunque es más, muestra quizá más la camaradería, ¿no? Aquí está el personaje más solo, aunque Más le la ayuda. unión, sobre todo todo transcurre en la prisión, los entresijos de la celda. Sí, Es una película de unión también muy amarga por sí. cosas que suceden a lo largo del metraje, pero sí, sí que tiene esa influencia o ecos de Bresson, sí, sí. Sí, también hay esas repeticiones del sonido, la importancia, la minuciosidad en todo lo que van haciendo, el proceso. Se parece un poco, pero son distintas. Ya esas dos ya son muy distintas, ya son muy diferentes, ¿no? Porque Bresson tiene un estilo muy particular y muy suyo y muy personal y casi irrepetible, a pesar de que Paul Schrader se empeña en intentar repetirla y intentar hacer su versión su amalgama de Bresson y hacer sus películas, ¿no? Que es como una mezcla de Pickpocket y El diario de un cura rural y no sé qué, y coge de aquí y de allá e intenta hacer siempre la... Que ojo, que me encanta Schrader, ¿eh? Es un maestro para mí, es un maestro. Y sus películas
últimas está otra vez a un gran nivel, ¿no? First Reformed y bueno, esta del maestro jardinero todavía no la he visto, pero pronto la voy a ver. Pero que me parece que las últimas que ha hecho, ¿no? Están El contador de cartas y están muy bien, pero Curiosa película, Contador de cartas, ¿eh? Oh, sí, a la que lo comentas. y muy bressoniana, porque es que él es muy de Bresson. O sea, también está todas esas películas, ¿no? Que escriben el diario, que hay una repetición también de secuencias, que es todo el rato lo mismo. Se parece mucho, porque es que Schrader es, bueno, un gran admirador de Bresson y se le nota muchísimo en toda su filmografía, sobre todo ahora ya al final, que ya descaradamente ha dicho, voy a hacer la misma película una y otra vez, pero con temas distintos, ¿no? Pero a mí me fascina, ¿eh? Schrader, a mí me fascina también, ¿eh? Quiero decir que, no, es una... Ibas a decir, perdona, Alberto, de esta película del contador de cartas. No, sí, tampoco era para explayarnos Ah, en el tema, vale. porque era solo un comentario, pero, por ejemplo, hombre, ahora que lo pienso, por ejemplo, ¿os acordáis del Jansen Llamas? De Steve McQueen. ¿Tú lo has visto, Joan? Porque creo que Martín sí. Pues ahora me Sí, pilla. ¿Tú te acuerdas del No sé Jansen si Llamas? Pues creo que no la he visto esta. Pues mira, no, esta creo que no la he si visto. no te viene así No a me la viene, no cabeza, me pues viene. no la habrás visto. Creo que no No, la he pero visto. bueno, no pasa nada. Si bastante ver ya, si estás ahí. Ya, no, sí, es imposible verlo todo. Ahí siempre hay Es imposible pendientes. verlo todo. Siempre hay pendientes. Pero por ejemplo, el Jansen Llamas, si te acuerdas del final, Martín, es un poco como que parece como una fantasía, ¿no? Como que parece que tiene como un halo de misterio fantástico y es muy Dreyer, por ejemplo, ¿no? Pero luego, por ejemplo, yo este final, ahora sí reflexionándolo, también creo que es un poco un final, aunque es como muy austero, ¿no? Muy en la línea de la película, pero tiene toques como que quizá es un poco como de, bueno, puede que sea este final o no. O sea, no sé, es como que hay un toque ahí de sí, halo de pero no fantasía. es forzado, ¿eh? No es nada No, forzado. no es forzado, no es forzado, pero yo me cuestiono a veces, quiero pensar que no, ¿vale? Porque esto igual ya es un análisis mío, pero es que yo me pregunto si realmente ese es el final, porque claro, como no sé si puedo decir que, no sé hasta dónde puedo contar el final, Vamos a claro, ese ver, es el el tío problema. se fuga, ya está. Sí, Entramos, pero, lo dice el título. sí, Es que está en el bueno, título, los títulos hablan, señores. ya, No, pero lo que podemos digo, ahora decir, a partir de ahora, spoilers, ¿no? Como hacen vale, muchos en sí, las pues críticas. a partir de ahora spoilers, no digáis que no lo hemos dicho, vale, pero cuando ellos se duermen, Martín yo nos deja entiendo, hacer, Martín nos deja hacer. el César deja hacer, pero cuando ellos se duermen, a punto ya que están de escaparse, Sí, ¿y si ese final es lo que están soñando? Es muy, que muy bien. a mí eso me tiene muy mosca. O sea, le he dado alguna vuelta, pero he dicho, no sé. Y luego, poco a poco, ha ido germinando más la idea y yo tengo mis dudas de que el final ese sea el final. No sé. Ah, no sabía que No estabas sabe. hablando de Los Serrano, yo pensé que era una película de eso. No, No pero sé, si igual puede ser. son, No, pero no sé. Oye, interpretaciones hay Hostia, varias. ¿te imaginas? En lugar de llevamos toda la vida pensando la crónica de una fuga y es el sueño de una fuga. ¿Te imaginas? O que estén muertos. El sueño de una fuga, ¿eh? Sí, sí. Sueño de Hombre, una fuga. Igual yo, están yo, hasta yo, muertos, yo, Albert. yo no iría tan lejos, pero a lo mejor lo que está ocurriendo dentro del mundo es real, ¿no? O sea, la fuga para ellos, para el marco de ficción, tiene su realidad, o sea, está pasando, pero yo creo que a lo mejor se duermen, bueno, eso es lo que pasa, y yo creo que el hecho de luego despertar es un anhelo tan fuerte que está ahí en el sueño, pero creo que no es la realidad, a lo mejor, ¿no? Es una teoría que me No se atrevo sabe. a verbalizar, pero Ahí porque claro, está el también canto del beso, las aristas, las posibles interpretaciones, claro, pero el Puede tema, ser. también, la complejidad de pero los argumentos. claro, pero fijaros que es mágico y que es precioso, ¿no? Porque no hay una respuesta clara, pero claro, yo interpreto, digo, vale, porque ¿y si es una lección vital?
Y si lo que hemos comentado antes, tienes que ayudar a todos dependemos de todos, aunque tú ya no vayas a obtener un beneficio o ya no tengas una razón sólida por la que seguir en el mundo porque no tienes un afecto o unos familiares o tal, da igual, tienes que ayudar, es tu obligación. Y si después de todo eso, después de todo ese estoicismo, lo que nos quiere decir Bresson subliminalmente es, a veces, aunque lo has hecho todo en la vida y has cumplido con tu obligación, no llegas a ese punto. Pero claro, sería demasiado amargo mostrar pues, que les pegan 4 tiros, ¿no? Y como que nos da esa anestesia, esa dosis de, bueno, pues se duermen y luego se escapan y ya si te quieres comer la cabeza, pues le das tú una vuelta. Pero ¿y si es la lección oculta, ¿no? De a veces lo haces todo bien en la vida, pero el cansancio de la pelea, de la obsesión total por la huida, pues te hace cansarte, te hace tropezarte, un tropiezo tan fortuito como los otros, ¿no? Pero los otros han sido fortuitos que te han beneficiado, pero esto ha Claro. sido algo que ha venido fortuito, pero te ha jodido vivo, nunca mejor dicho, porque pues estabas a punto, pero ya no, o sea, No, es pero lo que hay, así es la vida. como O sea, reflexión, igual va por ahí, es un significado oculto. Yo ya no sé qué decir, la verdad. no, pero como reflexión me parece interesante porque es lo que decíamos, si la película está todo el rato haciendo hincapié en los elementos del azar y cómo van interviniendo en la trama, pues al final que a ti te despierta esa reflexión es precisamente lo que comentábamos al principio de lo artista que es Bresson, que es que te permite llegar a esas reflexiones sin mostrarte nada de una forma explícita. Tú puedes pensar eso con esa escena del sueño, te ha llevado a esa reflexión y me parece tan válida como cualquier otra, porque puedes pensar que les sale bien, pero también les podría salir mal. Entonces, es lo que tú decías, puede salirles mal y que el director te deje un final bueno, pero que a lo mejor es soñado y a lo mejor cuando despiertan los pillan. O, es que podría pasar, porque de hecho podría pasar cualquier cosa. La providencia está ahí, el azar Y, está ahí. sí, y luego habría otra lección, ¿no? Pero claro, sería, a veces queremos vivir una fantasía, ¿no? Queremos pensar que a veces las cosas salen bien, pero a lo mejor no es así. Entonces ya es como la justificación de esa fantasía, de a veces es necesario vivir una fantasía o parte de ella. Por eso el final bueno, entre comillas, ¿no? Pero a mí me pone incluso más nervioso el hecho de pensar que eso puede no ser la realidad de los personajes. Entonces, es que es una película tan buena por eso, precisamente, por las vueltas que le da. Sí. Y luego al final también, perdón, esa parte también del final, que hay como esa escena, ya que estamos en spoilers, ¿no? Del guarda final, que ahí se resuelve Sí. fuera de campo. Eso también es, Sí, no que va sé, con la bici, ¿no? Que va ahí, que se va con la bicicleta. es el de la bici, Sí. Sí, sí, el que último que luego, vemos es el de la bici, sí, sí. exacto, ¿no? Yo Claro, abro- piensa una cosa, No, lo tú del giras la tejado, no, lo del bici. tejado es curioso. antes, cuando se bajan del tejado y hay un tío que está Sí. haciendo la ronda Sí, Ah, y, sí. y él pero hay un va guardia hacia él. hay un guardia que va con la bici Sí, que la y bici se se va mueve muy escuchando, rápido. el ruido de la Sí. bici se va escuchando, pero antes de ver la bici. ¿Y No si les sabemos va a qué es. avisar? Pero ¿y si ese guardia va tan rápido con la bici porque va a avisar de que les ha visto o lo que sea? O que ha notado Claro, algo raro. Bueno, Es pero que es que es el hay encanto de la cosas, libre o sea, interpretación. Es que es muy chulo que no nos digan claro, nada. claro, no, claro. no te lo explican, claro. Es decir, Sí. te lo armas tú en tu cabeza al final, es un final. No, a ver, no voy a decir abierto, porque No, o sea, una pero cosa, vamos a decir, es un final cerrado, pero es interesante y en contraste con los elementos del azar, los que aludíamos antes, la providencia y todo esto, que sí, que a lo mejor pues puede ser una fantasía o tener algún tinte así un poco fantástico o lo que sea. Yo creo que a mí me gusta pensar que se escapan, pero mi interpretación es tan válida como las vuestras. Y sí, es que el cine también necesita de estas cosas, el decir, ¿por qué te lo tengo que contar todo? Sí. claro, sí, O sea, sí. el espectador tiene que ser partícipe en las películas, no solamente elenco, director, productor, director de fotografía, compositor, no, el espectador es que es la parte más importante del cine y hacer, no cómplices, bueno, cómplices a veces, porque por ejemplo
En la película Cielo Negro de Manuel Murotti, el espectador es cómplice de una broma de muy mal gusto, pero es cómplice. Y otros ejemplos que ahora mismo no se me vienen a la cabeza, pero que el cine está plagado de estas cosas. Pero aquí somos partícipes de la trama, porque el director nos abre la puerta y nos brinda la oportunidad de que nosotros conformemos nuestra propia reflexión, bien sea en el final, bien sea a lo largo del metraje, en el sentido de si esos elementos son de azar o no, si esa fuga se debe a la pericia o no del personaje protagonista. Yo creo que sí, al margen de que haya suerte, que es necesaria siempre en todos los aspectos de la vida, pero creo que es un tipo que demuestra la pericia a lo largo de toda la película. Y es que es así, es algo muy especial que no tiene por qué ser malo, que fomenta estos debates y estos coloquios y el intercambio de opinión. Joder, que es que no todo el mundo tiene por qué pensar lo mismo, no, es que yo creo que este es el final y ya está, porque lo digo yo, no, puede ser que lo que él dice, que están dormidos y que anhelan escapar de esa celda, de liberarse de los barrotes y tal, que a lo mejor es un sueño precioso en el sentido de que por unas horas tú estás fuera, pero luego igual se dan de bruces con la realidad. Nunca lo sabremos, ¿eh? Porque tampoco queremos saberlo. Es decir, No, no hace falta. si nos lo llega a contar, perdería todo su encanto. Pero Totalmente. absolutamente, Sí, sí, claro. absolutamente. Esa es la gracia de esas películas tan buenas que permiten múltiples lecturas y que cada espectador pueda pensar cosas distintas, que no te lo den mascado. Hoy, como decíamos, si se hiciera una película de este estilo, pues todo sería literal, literal. Lo que ves es lo que hay y ya está, ¿no? Y ahí la gracia de Bresson es que, y de otros directores grandes, es que pues hay cosas que no se explican, hay elipsis, hay escenas fuera de campo. No hace falta enseñarte cómo mata al guarda o cómo lo reduce o cómo... No. O sea, ya te imaginas tú y en esa imaginación que tú le pones como espectador es más violento a lo mejor. O no sabes cómo lo ha hecho. O sea, a mí me gusta muchísimo cómo resuelve, cómo va resolviendo todo el tramo final. Es de un maestro total. Yo creo que, por ejemplo, en España, bueno, aparte de que coincido con Garci, que por ejemplo, sí, bueno, ya lo dije, o sea, igual hasta si lo publicamos el día que lo estamos haciendo el podcast, coincidimos en ondas con los covers de medianoche, o igual Pues no, ya mira, veremos a ver cuándo lo ahí. subimos. Pero yo coincido, por ejemplo, con Garci, que en películas, en España, han faltado ciertas películas, ¿no? Por ejemplo, ha faltado una Casa Blanca hecha en España y tal, de producción española, un tema similar. O sea, por ejemplo, yo coincido con García en eso. Pero además yo creo que habría estado bien tener, no te voy a decir como por ejemplo lo que se hizo con los 7 samuráis y luego los 7 magníficos, que hizo como un remake, sino algo no remake, pero bastante parecido a esta película, pero en la situación de España de la posguerra. A mí, no sé, pues que se hubiese parecido un poco a esta película, pero claro, no un remake como tal, ¿no? O en otros países, por ejemplo, me habría gustado ver esta película, pero adaptado al contexto soviético, por ejemplo, tal, y luego ya con diferencias y particularidades, ¿no? Evidentemente no igual, pero no sé, yo creo que en España nos han faltado algunos tipos de películas, o si al menos se han hecho y yo no las conozco, que hubiesen sido un poco mínimamente más recurrentes, ¿no? Pero bueno, no sé, ya son cosas de la historia que se le va a hacer, oye. Nos han faltado películas y reivindicar la figura de directores como José Antonio Vesconde o José Antonio de la Loma, con Manos Sucias y Los Peces Rojos, respectivamente. Grandes cineastas, porque muchas veces se piensa que en España, sí, de Berlanga, de Buñuel, de Bardem, las tres Bs, que sí, que me encantan, son maestros, son magníficos, pero no se va más allá, no se explora filmografías, por ejemplo, como la de Manuel Murotti con Cielo Negro, o mismamente el propio Nieves Conde con Los Peces Rojos, con Surcos, con películas así de Balarrasa y tal, que Los Peces Rojos está rodada parcialmente en Gijón, está rodada parcialmente en Asturias, con Arturo de Córdoba y Emma Penella. Entonces,
Bueno, sí, lo de Casablanca que tú dices, hostia, yo me imagino Casablanca, porque imagínate, Paco Rabanne, Fernando Rey y Sara Montiel, sería un conjunto curioso. Yo la tendría como película de cabecera porque me encantaban los tres y me encantan, No, ¿no? pero yo creo que Rick lo habría hecho Alberto Closas, por ejemplo. También un titán del cine, ¿Sabes? un titán del cine, Titán enorme. un titán del cine. Joder, en esa de usted puede ser un asesino con López Vázquez. Hostia, es que López Vázquez, ya lo decía George Cukor, es el mejor actor del mundo. Y ese tío, si Sí. hubiese ido a Hollywood, sería la mayor leyenda de la historia. O sea, de verdad. Como Landa, como Alfredo Landa, Sería la mayor Sí. leyenda. ese Era nacido buenísimo, americano. era buenísimo, pero bueno, así son. O Fernando Rey, o ¿cómo se llamaba? Fernán Gómez. Habría pasado lo mismo. Sí, sí. Claro, pero bueno, yo creo que tenemos que seguir analizando y sobre todo reivindicando los grandes clásicos del cine y los que nos quedan por descubrir, porque el cine es como un cofre que no tiene fondo, que tú vas explorando, metes la mano y vas sacando. Y dices, mira, esta la tenía en la lista, tal, uy, esta no la conozco, voy a desempolvarla y entonces te encuentras con grandes tesoros, ¿no? No sé, yo el otro día, ayer mismamente, vi Posada Jamaica de Hitchcock, la última de su etapa británica antes de partir a Hollywood, y me pareció maravillosa, pero maravillosa, con Maureen O'Hara y con Charles Lawton. Entonces son películas que están ahí, pero que necesitan que alguien venga y diga, vamos a desempolvar esta presea, esta perla, esta joya, y vamos a Sí, reivindicar, sí. ponerla otra vez en el lugar que merece, ¿no? Hay grandes ejemplos. La caza de Saura, que es una Claro. obra maestra. La caza de Saura Sí, es una sí, obra sí, maestra. increíble. Y a mi modo de ver, y esto vuelvo a dar una opinión desde la modestia y la humildad, creo que esa película está infravalorada, está insuficientemente reconocida porque es una cinta que ilustra sin tapujos ni ningún tipo de concesión el odio entre las dos Españas, es la reapertura de las viejas heridas. Pero bueno, las cosas son ¿Cómo era el título? ¿Cómo era el título? la caza, la caza. Sí, he Y oído hablar de ello. bueno, es decir, ahora estamos con Bresson. Yo, vamos, lo de siempre, yo animo a todo el mundo que vea no solamente un condenado a muerte se ha escapado, sino que vea toda la filmografía de Bresson, toda, porque era un genio. Y siempre encuentras nuevos detalles y nuevas lecturas y cosas que se te han pasado por alto y que luego este hombre ha sido la influencia de muchos grandes directores, Rader o Scorsese, siempre lo cito, muchos a día de hoy. Entonces, los clásicos son necesarios, porque todas las obras beben unas de otras. Por eso, cuando viene el típico tonto, por decirlo de una manera suave, decir que el cine clásico está obsoleto, es anticuado, es feo, es anodino, pues yo digo, a lo mejor es que tienes que ver más, ¿no? A lo mejor tienes que ver más para comprender que no es así. Pero bueno, son cuestiones en las que no Pues sí, vamos a entrar, porque bueno, no merece la pena. Yo reitero, creo que es una película maravillosa la que hemos comentado hoy, con multitud de lecturas, con unos elementos tan sencillos como atractivos, una banda sonora magnífica de Mozart y unos sonidos, una utilización de los sonidos, de los ruidos, que está trazada a la perfección, está milimétricamente pensada y planeada, y luego la historia que no es nada impostado ni nada forzado, porque es lo que decíamos antes, volvemos al origen, la originalidad consiste en volver al origen, ¿no? Nos coge de la mano y nos lleva hasta el final, que angustioso en mayor o menor medida se ha convertido en uno de mis favoritos y una de mis películas de cabecera, no solo de Bresson, sino de mi bagaje cinematográfico que sigo ampliando cada día. No sé cuál es vuestra opinión o vuestra lectura, pero esa es la mía, ¿eh? pues, ¿Alberto o yo? No, te cedo la palabra, hombre, un poquito. No, bueno. Dale ahí. No, total, dale ahí, dale, venga. No, estoy de acuerdo con tu reflexión y sí, para mí también es una de las
película es una de las importantes en la vida de todo cinéfilo, o debería serlo, ¿no? Creo. Por su influencia, por sus múltiples lecturas, porque Bresson tiene que estar siempre, si hiciéramos una lista de grandes directores o maestros de la historia del cine, tendría que estar. Y para mí es esencial su filmografía y me gusta mucho su estilo, me gusta mucho cómo es fiel a su estilo película tras película y cómo escogía muy bien los temas en cada película. Eso me encanta. O sea, que es un tío que sabía muy bien lo que hacía y a mí eso me gusta. Me gusta mucho encontrar esas películas que son infinitas, que tú puedes ver muchísimas veces y nunca se agotan, ¿no? Y lo que comentabas de los grandes clásicos, ¿no? Quizá olvidados o películas olvidadas, yo creo que hoy en día ya no hay excusa, ¿no? Porque está el cine más disponible y accesible que nunca, entre plataformas, entre, en fin, 1000 maneras, internet, etcétera. O sea, es que puedes encontrar prácticamente todo y el que realmente ama el cine como nosotros, pues es que no puede parar, no puede parar. O sea, ya es una, otra. Y no puedes parar. Pero sí que la reflexión que sí que es interesante que hacías antes, Martín, es que hay esas películas olvidadas. Claro, la gente que no está tan enferma por el cine, o sea, el espectador normal, Es que medio. Es una palabra que nos define. No, pero es verdad, pero enfermos de cine. Estamos enfermos y a mucha honra y ya está, y es así, pero estamos mal, ¿no? Pero los que estamos mal, pues sabemos que vamos a entrar en esas películas tarde o temprano, da igual, cada uno a su ritmo, pues más tarde, más temprano, pero vamos a ir viendo, ¿vale? Pero luego está el espectador medio, que es verdad que yo no sé, hablábamos antes de esta película se tendría que ver en los colegios. Claro, yo me acuerdo cuando yo iba al cole que se hablaba de cine muy poco. No sé vosotros si os hablaban más, pero a mí poquísimo. O sea, se hablaba de literatura, se hablaba de música, pero el cine estaba olvidado. Y yo ahora cuando... Pero es un arte mayor. Claro que lo es. Yo tampoco he entendido eso. Eso tampoco... Es el arte mayor por definición. Pero ahí el cine, está. ¿qué pasa? Ahí está. Ese es mi gran... o sea, mi gran descubrimiento cuando he entrado en la vida adulta y me he hecho más cinéfilo. He dicho, pero ¿cómo puede ser que me machacaran tanto con... Que sí, que es importante todo, pero que no hubiera ni una mención al cine. Pero es que ni una mención. O sea, como mucho me acuerdo de una profesora de Historia del Arte de bachillerato que nombró a Buñuel. Como mucho. Y a John Ford. Vale. Pero, perfecto. O sea, pero claro, pero es que tuvo que llegar al bachillerato para que me nombrara... nombrar a dos padres, ¿eh? Para que nombrara a dos. Sí, sí. Vale, pero es que ya está, ahí estaba todo. Hombre, yo creo que a lo largo de toda la educación se puede hacer mención a muchas más cosas, ¿no? Y es una pena, es una pena. Es una pena porque luego todas esas películas, claro, el espectador medio, pues sí, conoce Casablanca, conoce El Padrino, conoce unas grandes películas, pero todos estos cineastas españoles que has comentado, el público medio, te aseguro que mucha gente no los conoce. Y solo menos reggaetón y más Bresson. Y hablo de muchas, o sea, salvo el cinéfilo, el cinéfilo sí, pero así como el público medio conoce a Hitchcock, conoce más o menos a Buñuel de oídas y conoce a esas películas, pues ¿por qué no conocen no sé, a Bardem, al director, o a Murotti, o a otros, ¿no? Pues no lo sé. Están ahí los de reggaetón y toda esta gente, Ya ves. youtubers y todo esto, que me parece muy bien, que yo no digo que tengan que perder su empleo, faltaría más, pero creo que la gente bebe de una fuente o dos, o sea... Otros te dirán que los malos son Hollywood, ¿eh? Que también ahí hay la lectura de el cine malo es que todo es Hollywood. Bueno, vale. Claro, ya, pero ese argumento ya lo hemos oído. Ya lo, sí. Pero quiero decir, pero bueno, que por alguna razón u otra... El problema también... Sí, pero a ver, pero es lo que digo, o sea, esto al final es una broma, ¿no? El espectador que haga lo que quiera, o sea, por supuesto, el adolescente en cuestión que haga su vida de ocio como quiera, pero yo creo que lo que hay que hacer, que es lo que hemos hablado antes, es no obligar, pero sí dar una alternativa, decir, oye, mira, cuando te aburras ya de escuchar a Maluma, pues que sepas que hay aquí esto, como este tipo de cosas, este tipo de películas,
y luego ya tú haz lo que quieras. Si yo, para empezar, estoy en contra de que se obligue que haya lecturas obligatorias Claro. en la educación, porque al final está más que demostrado que se consigue lo contrario y que al final la gente pues no lee. Es la Porque tú a un contradicción chaval... que... Sí. Sí, no, sí, pues es una contradicción, es lo que tú dices, pero es que luego también, es que, por ejemplo, el otro día en mi trabajo, ¿no? Que yo trabajo de librero, pues me vi una señora y me dice, pues para mi niño me tienes que buscar el Conde Lucanor. Claro, y yo le dije, qué petardo de libro, para un niño de tercero de la ESO. Para un niño de tercero de la ESO, ojo, yo no digo que no es una obra maestra, pero para un niño de tercero de la ESO es un petardo. Y me dice la madre, pues sí, hijo, sí, es un petardo. O sea, y es que, claro, es que a ti ponte en situación, en tercero de la ESO te dan ese libro y cuesta, claro, pero ¿por qué no puede? Chaval, había visto una película que me ha enseñado que se llama Centro del Desierto y tengo la novela en casa. ¿Por qué no puedo hacer un trabajo de Centro del Desierto de Alan Lemay, por ejemplo? A ver, es una brutalidad, ¿no? Porque a lo mejor para un chaval de tercero de eso es muy, muy impactante la novela, pero al final esas cosas no sirven. Y yo creo que al final, si nosotros nos proponemos, con todas estas horas que le dedicamos a estos podcasts y con los libros que intentamos sacar adelante y con nuestros cuentas de Twitter, ahora se llama X, y si intentamos cumplir con esa función cultural, al final es eso, ¿no? Es hacer saber que hay una alternativa. Pero yo con eso me conformo. O sea, tampoco me voy a plantear No. cambiar imposibles. No, pero es verdad la contradicción que decíamos antes de que a veces si obligas a algo es contraproducente. Y por supuesto, no hay que obligar a nadie y por supuesto, no es obligatorio ser cinéfilo en la vida. O sea que No es eso simplemente... obligatorio, pero ayuda. Sí, Pero si ayuda, tienes, claro, o si tienes esa inquietud, porque el problema muchas veces es que hay gente que los ves con esa inquietud, pero que no dan el paso a lo mejor a descubrir todas estas joyas, ¿no? Y quizá estamos hablando más para esa gente que a lo mejor está descubriendo películas y que bueno, que puede ir a bucear todavía más, ¿no? O sea, que si tienen ganas, si tienen ganas. Y que con 30 años podéis leer El Conde Lucanor y os gustará. Y a mí me gustó cuando lo leí de mayor. Pero cuando está antes de la ESO, no me gusta. Claro. Y a lo mejor hay películas que si las ves según qué edad no te gustan y cuando eres un poco mayor, pues te gustan más, o al revés. O hay películas Es que como, por ejemplo, ¿tú crees que te gustará Kill Bill 1, volumen 1 y 2 cuando la veas con 70 años, por ejemplo? Pues a lo mejor no te gustan. A lo mejor te Bueno, gustaban en tu juventud, Sí, o cuando ahí a pues, Uma tenías Thurman. 18 años, y luego te dejan de gustar, pues puede ocurrir. Yo es uno de mis miedos. Yo me acuesto intranquilo pensando que a lo mejor dentro de 40 años me deja de gustar Kill Bill volumen 1. O sea, son cosas de cinéfilo. O Nadie El las puede Padrino, entender. o El Honor de los O El Prince, Padrino. o alguna de esas. Claro, pero tú imagínate que te pasa eso, que dentro de 30 años dices, buah, ya no me gusta El Padrino 1. O sea, ¿qué haces con tu vida? O sea, ¿cómo sigues adelante? ¿Cómo sigues adelante? O sea, ¿cómo te enfrentas a un problema de estas características y pretendes ser imperturbable, ¿no? Como el protagonista de esta maravillosa película. O sea, esto, de hecho, yo creo que Woody Allen debería hacer una película de esto, de gente que de repente le dejan de gustar las grandes películas que le han apasionado durante toda su vida. O sea, sería un tema No, interesante. pero Es él que, mismo dijo que estaba desilusionado con el cine. Es que no dista tanto del ejemplo ya, que ya, estás ya. poniendo, ¿eh? Hombre, Ojito, esto lo que dijo, ¿eh? si le han hecho una inquisición en Estados Unidos, pues hombre, pues, o sea, normal. Es normal que esté desilusionado. sí. No, pero es como si yo me levanto una mañana y digo, mierda, ya no me gusta Marlene Dietrich. Son cosas así, ¿no? Que es imposible, es algo que es imposible, pero en mi caso, ¿eh? Pero igual con una película me sucede, igual... No, con El Diablo Viste Prada, ¿no? Porque no me gusta y cada vez la odio más. Pero porque no me gusta, ¿eh? No me gusta, me parece un disparate. Me parece, sí, con perdón, un disparate. A los que les guste El Diablo Viste Prada, me parece muy bien, pero a mí no me gusta. Oye, a mí me gusta, no sé, Chicago años 30. Igual a ti no te gusta Chicago años 30. Chicago año 30, sí. La cuestión es disfrutar del cine, de todos los géneros cinematográficos, sin ser un pedante. Volvemos a lo que decimos siempre. El mensaje de Universo Enmascarado es claro. Aquí la pedantería sobra. Aquí se disfruta del cine, de todo el cine,
No, nosotros, bueno, porque tenemos predilección por un periodo determinado, que es el cine clásico, bien sea Hollywood, bien sea la Nouvelle Vague, el neorrealismo, pero nuestro lema es disfrutar del cine. O sea, que nadie se piense que somos aquí unos tiranos ni unos inquisidores No, 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 claro, no, claro, no. no, y que no. estamos imponiendo las cosas. Ni unos De hecho, elitistas ni nada de esto, no, no, no. exactamente, Al de hecho, revés, al hay revés. ciertas películas que creemos o consideramos que deberían verse en las escuelas sin ningún tipo de imposición, que creo que se debería ofrecer la alternativa Claro, de claro. poder verlas porque tienen un mensaje muy poderoso, muy potente y sobre todo que entronca perfectamente con la crudeza de la vida. Películas como esta, o como El Cebo, o como La Estrada, o como muchas otras que podrían proyectarse en los colegios a los chavales, pero siempre desde ofreciendo esa visión alternativa. No vas a ver esto porque lo digo yo, porque eso al final es contraproducente. Es como cuando te hacen leer La isla del tesoro a una edad que no debes leer La isla del tesoro, pues la odias, ¿no? En mi caso, no, porque a mí me gusta mucho, porque la leí, Narración creo que perfecta. cuando la tenía que leer, pero tengo compañeros que no, tengo compañeros que he ido conociendo a lo largo de mi vida que me han contado esto y digo, joder, pues qué mala suerte, ¿no? Porque es una novela extraordinaria, pero bueno, son cosas que pasan. Pero eso, que el arte por imposición no, sino nuestro mensaje es que disfrutéis del arte, de la literatura, del cine, de la música y que sí, que podéis escuchar a Maluma y a Z Tangana y luego poneros a los Rolling y a los Beatles y podéis ver a DC y Marvel y luego la Nouvelle Vague y el neorrealismo. Hay que disfrutar de las cosas. Y Exacto. nosotros, pues, seguiremos haciéndolo y seguiremos siendo unos enfermos de cine, como dice Joan, cada día estamos más locos. El psiquiatra está encantado con nosotros porque, vamos, les estamos dejando una pila de dinero que podéis flipar. Pero bueno, es así, es lo que tenemos, fuerte tendencia a la gran pantalla y somos centauros del celuloide. Hay que querernos así. Es nuestra naturaleza, Es joder. así. No, no, es así. Efectivamente. Imagínate que te encuentras con el drama de que un día, por ejemplo, eh, ya no te gusta, por ejemplo, releer Muerte entre la niebla, que es una pedazo de obra, ¿no? Pues dices, joder, pero ¿para qué sirvo yo si ya no me gusta leer esto, ¿no? No, no, claro, es que al final que a la hora de ir viendo películas, o sea, dices, bueno, si sigo viendo películas, al final me van a no gustar las que me gustaban o qué pasa, ¿no? O sea, pero yo creo que eso es imposible porque al final hay una, o sea, el arte suma, no resta, ¿vale? Entonces, el arte yo creo que lo que hace es, tú puedes compaginar, como decía Martín, los Beatles con los Rolling Stones, y por lo tanto tú puedes perfectamente escuchar los dos y puedes ver películas y son complementarias. El arte es complementario. Sobre todo, nuestra función aquí, la única, es, por decirlo coloquialmente, pues no sé, evangelizadora. O sea, quiero decir, que lo que queremos es que la gente disfrute y conozca lo que hay, ¿no? Y nosotros estamos descubriendo al mismo tiempo el cine y las películas. Entonces, es simplemente la idea de compartir y que la gente disfrute igual que nosotros disfrutamos del arte, de la literatura, del cine, de la música, pero es complementario. A mí estas cosas de los Beatles o los Rolling Stones, pues no, los dos y tantas Sí, otras claro, más. claro. Y el cine igual, ¿no? Es que El Padrino, pero claro, como ya he visto tanto cine, El Padrino queda como más atrás. No, El Padrino es una obra maestra increíble, o sea, y siempre lo va a seguir siendo. O sea, Y aunque, ojalá hubiesen hecho la cuarta, ¿no? Porque la estuvo durante algunos años persiguiendo Coppola, hacer la cuarta película. pues mira, vete tú a saber, ¿no? Yo, yo, Pero yo escuché eso, yo murió, escuché eso. sí, porque murió Puzo, ¿no? Mario Puzo, el escritor Sí, murió y vamos, ya, yo se lo oí decir a Torres Dulce, me parece, en algún programa, sí. Y me habría gustado verla. De hecho, Megalópolis iba a ser eso, ¿no? Iba a ser El Padrino Cuarto, creo. Luego ya ha ido mutando en lo no que ya sé, vamos a porque ver. Eso bebe mucho de Metrópolis de Lange, ¿eh? Ujú, sí, no sé qué va a es hacer verdad. Coppola. Coppola lleva unos años raros. Se la ha pagado él la película, se ha Sí, pagado él sí. la película, con sus inversiones en vino y tal, que tiene ahí sus tierras y sus bodegas. Sí. Ostras, pues se ha pagado la película él solito. O sea, es una cosa curiosa, la verdad.
Coppola siempre ha sido muy artista libre, ¿no? Muy libre. Se la ha jugado siempre, Y ¿no? hace bien, hace bien. En los 70 le salió estupendamente y luego tuvo más problemas, pero bueno. Pero tuvo que hacer algunas por dinero y tal, pero bueno, no le salió mal tampoco. Bueno, El Padrino se hizo de estudio, o sea, fue un encargo de estudio, de Sí, hecho. de hecho la tercera se hizo por encargo, sí, pero es una gran película también. Pero es muy intimista, incluso para ser una película de estudio así de encargo, es muy intimista. Y la 2 más todavía. Sí. Bueno, yo creo que lo hemos comentado otras veces fuera Sí. de que El Padrino 3 le pasa un poco que está fuera de su época, ¿no? O sea, es una película que Sí, se hubiera sí. hecho en los 70, un poco más seguida, le hubiera quedado muy bien. Pero es una peli del año 90. En el año 90 ya está Goodfellas, uno de los nuestros, de Scorsese, que supone una renovación muy bestia Sí, en el bueno, género. quedó un poco ahí Ya, rezagada y ya, falló ya es la la... segunda vez que hablamos de este tema. Esto quiere decir que igual deberíamos hablar o de uno de los nuestros un día, o del Padrino 3 o de las dos. Entonces, De la igual sería un trilogía, ¿no? De la ejercicio trilogía. curioso. No, pero yo creo, por ejemplo, podríamos hacer un día comparativas entre el Padrino 3 y uno de los nuestros y en qué falló Coppola en la 3 y en qué acertó Scorsese el mismo año con uno de los nuestros. A lo mejor, no sé, puede ser un ejercicio fílmico curioso, la verdad, una comparativa entre dos películas. Sí, bueno, todo se andará. Son ideas muy, muy atractivas. No, en serio, te lo digo. Igual hacer un maratón de las 3 del Padrino, igual la gente acaba un poco hasta los huevos de nosotros, si es Sí, que no están ya. Pero bueno, lo vamos ahí gestionando. Bueno, yo por mi parte no tengo nada más que decir. Reitero lo dicho, una obra maestra bresoniana que es un gusto ver y que, bueno, yo creo que tiene el estatus de obra de culto incontestable, filmada magistralmente y con una sencillez apabullante. Y nada, la recomiendo vivamente, creo que es un viaje de lo más cautivador, pese a la amargura de la trama. Pero bueno, estos señores que me acompañan hoy han demostrado que esa amargura, como decía en la introducción, se convierte en deleite, ¿no? En maravilla pura, en magia, la magia hecha cine. Así que yo voy a despedir aquí el programa, les voy a dar la última palabra a Joan y a Alberto. Y nada, deciros que lo de la iniciativa de Ford, que espero veros ahí en el desierto galopando, ya os enteraréis qué película me ha tocado a mí. Pero es una maravilla. Así que nada, yo cierro el micrófono, cedo la palabra a mis humildes colaboradores, que además son mis amigos y son unos enfermos de cine como yo. Así que nada, un placer y nos veremos en el próximo telón. Pues Pues nada, ya nos vemos, gente. Sed felices y seguid disfrutando de Bresson. Ahora que volvemos a empezar el año, septiembre, año nuevo, vida nueva, ¿no? Porque al final todo se reinicia en septiembre. Y seguid dándole una oportunidad al cine clásico, no os rindáis, que además yo creo que si solo existiese el cine clásico sería suficiente y luego ir ampliando horizontes. Pero yo creo que es curioso, ¿no? Porque yo creo que septiembre es un mes perfecto para reiniciar con lo que ya existe, con los clásicos. Yo creo que si lo hacen van a tener un buen mes y un buen final de año, yo creo. pues nada, yo decir que un placer estar aquí, comentar esta obra maestra y sí, que hay que ver cine clásico porque cuando estás un poco de bajón de, ay, estoy viendo películas pero no me acaban de fascinar, te pones una película clásica de Bresson o de Becker, como comentábamos, o cualquiera de neorrealista, o como decíamos, o de John Ford, o de Howard Hawks, o de quien sea, o de Robert Wise, pues son películas que siempre te llenan, ¿no? O sea que de aquí lo que se trata es de vivir esto como una pasión y que la gente se lo pase bien, como nosotros, que al final es pasárnoslo bien. O sea que un Sí. placer. Pues dicho queda. Desparpajo y elegancia a raudales. No va más, como
la película de Chabrol. Hasta el próximo episodio y siempre un placer estar al otro lado del micrófono. ¡Viva el cine! Viva el cine. ¡Viva!